Neurobiología de la neurona y la neuroglia. A principios del siglo XX, el médico español Santiago Ramón y Cajal descubrió por primera vez la neurona. En el año 1906 es acreedor al Premio Nobel en Medicina por descubrir mecanismos que gobiernan la morfología y procesos conectivos de la célula nerviosa. Definición de neurona. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Son células excitables especializadas para la recepción de estímulos y la conducción de impulso nervioso. Su tamaño y forma varían considerablemente, pero en general cada uno posee un cuerpo celular y sus prolongaciones llamadas neuritas. Estas son las responsables de recibir la información y conducirla hacia el cuerpo celular. El cuerpo de la neurona contiene la membrana celular y el cono axónico, que es la parte inicial del axón. Además, posee un núcleo y organelos citoplasmáticos. Las neuronas maduras no son capaces de replicarse. Clasificación estructural de las neuronas. Neuronas unipolares. Su cuerpo celular tiene una única neurita, que es el axón. Se divide a una corta distancia del cuerpo celular en dos ramas. Una se dirige a una estructura periférica y la otra se dirige al sistema nervioso central. Se encuentran ubicadas en los ganglios de los nervios craneales y en el ganglio de la raíz posterior. Neuronas multipolares. Son las más numerosas en el sistema nervioso central. Las neuritas se originan a partir del cuerpo celular y se clasifican según su tamaño en neuronas de Golgi tipo 1. Son las principales. Poseen un axón largo, que puede tener hasta 1 metro de longitud, y forman fibras del cerebro y de la médula espinal. Neuronas Golgi tipo 2. Circuitos locales. Poseen un axón corto, terminan cerca del cuerpo celular. Son más numerosas que las Golgi tipo 1. Además, tienen un aspecto estrellado debido a sus dendritas tan cortas. Neuronas bipolares. Tienen un cuerpo celular muy largo. Emerge una única neurita. Se encuentran en la retina y en las células de los ganglios coclear y vestibular. Clasificación funcional de las neuronas. En el ámbito funcional, las neuronas se clasifican en sensoriales, motoras e interneuronas. Las neuronas sensoriales conducen impulsos desde los receptores hasta el cerebro y la médula espinal. Otros impulsos son informativos. Son visión, sonido, tacto y dolor. Generalmente este tipo de neuronas posee una estructura de tipo pseudo-unipolar o bipolar. Motoneuronas conducen el impulso desde el cerebro y la médula espinal hasta los efectores, músculos y glándulas, lo que origina la contracción de las fibras musculares o la secreción glandular. Por lo general, estas son de estructura multipolar. Existe otro tipo de neuronas cuyos somas y procesos permanecen en el sistema nervioso central y se les conoce como interneuronas, las cuales no tienen contacto directo con estructuras periféricas. Las interneuronas son responsables de la modificación, coordinación, integración, facilitación e inhibición, que puede ocurrir entre la entrada sensorial y la salida motora. Por lo general, su estructura es de tipo multipolar. Estructura de la neurona. Encontramos el cono axónico, que carece de organelos citoplasmáticos, ya que sirve para distinguir los axones de las dendritas. Los ribosomas y aparato de Golgi pueden estar en las dendritas, pero no en los axones. Núcleo. Contiene los cromosomas y toda la estructura génica. Las células maduras ya no se pueden duplicar. El núcleo es prominente, debido a que está implicado en la síntesis de ARN ribosómico. Citoplasma. Es rico en retículo endoplasmático granular y agranular, y entre estos destacamos los organelos más importantes. Sustancia de Nilsson. Se encuentra en el cuerpo celular, excepto en el cono axónico, y se extiende hacia las dendritas. Es responsable de la síntesis de proteínas. Sustituye a las proteínas que han sido degradadas durante la actividad celular. Cuando la célula tiene un daño, esta sustancia migra hacia la periferia del citoplasma. Este fenómeno lo conocemos como cromatosis. Aparato de Golgi. Las proteínas producidas por la sustancia de Nilsson es transferida al aparato de Golgi por medio de vesículas, donde se almacena transitoriamente y donde se le agregan hidratos de carbono para formar glucoproteínas. Estas serán transportadas hacia las terminales nerviosas. Microtúbulos. Se entremezclan con los neurofilamentos. Están en todo el cuerpo celular y sus prolongaciones van hacia el axón. Además, se disponen en paralelo. Los microtúbulos y microfilamentos proporcionan un trayecto para los orgánulos, que se mueven a través de motores moleculares. El movimiento de los orgánulos es clasificado en transporte rápido, dado por proteínas motoras. Estas son cinesina, encargada de movimiento anterógrado, y deneína, encargada de movimiento retrógrado. Transporte lento.
Compromete gran parte del citoplasma, movimiento mitocondrial y otros orgánulos. Solo produce transporte axónico anterógrado. Este es característico de toxinas y virus que entran al sistema nervioso central desde la periferia. La neurona posee la capacidad de reaccionar frente a sus lesiones. Estas generan la pérdida de sus funciones. El simple hecho de que la célula se recupere depende de la duración del daño. Al recibir una lesión, la neurona se hincha y se redondea. El núcleo y los gránulos de Nils son desplazados a la periferia. Cuando la célula se recupera, los orgánulos se disponen en su sitio adecuado. Cuando la célula muere, es disuelta y eliminada por actividad de los fagocitos, que son las células microgliales. Prolongaciones de las células nerviosas. Las prolongaciones de una célula nerviosa se denominan neuritas, que se dividen en dendritas y axón. Las dendritas son prolongaciones cortas del cuerpo celular. Su función principal es recibir información de otras neuronas, del medio externo y transmitirlos hacia el soma neuronal. Las dendritas presentan ramificaciones externas llamadas arborizaciones dendríticas, las cuales aumentan significativamente la superficie receptora de una neurona. El axón es la prolongación más larga del cuerpo celular. Se origina a partir del cono axónico. Su función principal es transmitir información de manera centrífuga. Los extremos distales de las ramas terminales de los axones reciben la denominación de terminaciones o botones sinápticos. El citoplasma del axón se denomina axoplasma. El axoplasma no posee gránulos de Nils ni aparato de Golgi, por lo tanto, no hay síntesis de proteínas. Así, la supervivencia del axón depende del transporte de sustancias a partir del cuerpo celular. El axón está aislado del endoneuro circundante por una cubierta lipídica abundante, aproximadamente 80% de lípidos, denominada vaina de mielina. Hay neuronas holomielinizadas que están completamente recubiertas por vaina de mielina y neuronas meromielinizadas que se encuentran parcialmente recubiertas por la vaina. Hay algunos espacios entre las porciones mielinizadas del axón, los cuales se denominan nódulos de Ranvier. Estos permiten la corriente saltatoria. Excitación de la membrana plasmática del cuerpo neuronal. Cuando se produce un estímulo químico o mecánico que excita a la célula nerviosa, ocasiona un cambio en la permeabilidad de la membrana. Las compuertas de activación del canal de sodio y la conductancia a sodio se incrementa con rapidez y logra ser mayor que la conductancia por potasio. Se difunden a través de la membrana plasmática al interior del citoplasma. Esto da lugar a que la membrana se despolarice progresivamente. Esto produce el denominado potencial de acción, que se aproxima a más 40 milivoltios. Es muy breve, con una duración de 5 milisegundos. Una vez generado el potencial de acción, se extiende sobre la membrana plasmática y es conducido como impulso nervioso. Una vez desencadenado el impulso nervioso sobre una región, no puede desencadenarse inmediatamente otro potencial de acción. Este periodo lo conocemos como periodo refractario. Si se aplican múltiples estímulos excitatorios a la superficie de una neurona, los efectos pueden sumarse. La permeabilidad de la membrana a los iones sodio cesa de manera rápida. Por la despolarización, esta abre los canales de potasio a valores más elevados, ocasionando que los iones potasio fluyan desde el citoplasma celular y así el área localizada de la célula retorna al estado de reposo. La bomba sodio-potasio es el mecanismo más importante para mantener la diferencia de concentraciones de sodio y de potasio a través de la membrana celular, así como la de establecer un voltaje eléctrico negativo en el interior de la célula. Sinapsis. La sinapsis es el sitio en el que dos neuronas se ponen en estrecha proximidad y se produce la comunicación funcional. Las superficies que casi se sobreponen en la sinapsis se denominan membranas presinápticas y posinápticas y se encuentran separadas por una hendidura sináptica. El tipo de sinapsis más habitual es el que se da entre el axón de una neurona y las dendritas. Este se conoce como axodendrítico, pero no es el único tipo de sinapsis. También se encuentran la axosomática y la axoaxónica. La sinapsis se puede dar de dos maneras, química o eléctrica. La sinapsis química es la manera de sinapsis más frecuente en el sistema nervioso del cuerpo humano. En el citoplasma, en la proximidad de la membrana presináptica, hay vesículas presinápticas con sustancias químicas denominadas neurotransmisores. También hay mitocondrias y lisosomas ocasionalmente. El potencial de acción se difunde a lo largo del axón. Cuando llega a la terminal sináptica, provoca la entrada de iones de calcio por canales de calcio dependiente de voltaje. El calcio provoca la unión de las vesículas sinápticas al botón terminal
y así, por exocitosis, provoca la salida del neurotransmisor a la hendidura sináptica. Las proteínas receptoras de la membrana postsináptica se unen a la sustancia transmisora y experimentan un cambio inmediato en su conformación, que abre canales iónicos, generándose un potencial postsináptico excitatorio, PPSE, causa despolarización, y un potencial postsináptico inhibitorio, PPSI, que causa hiperpolarización. La despolarización se da por neurotransmisores como acetilcolina, glutamina o serotonina, que pueden causar la abertura de canales de sodio activados por voltaje. La neurona resultará excitada y dará comienzo a un potencial de acción que a su vez generará un impulso nervioso. La acetilcolina en exceso se ha asociado a la enfermedad de Parkinson, pues los receptores muscarínicos en el putamen se encuentran aumentados. Por esta razón, algunas drogas anticolinérgicas como el triexifenidilo y la amantadina han sido útiles en el tratamiento de esta entidad. Si por otra parte el efecto global es de hiperpolarización, la neurona resultará inhibida y no se originará impulso nervioso alguno. Este efecto es causado por neurotransmisores como GABA o glicina, que abren canales aniónicos que permiten la entrada de cloro en la célula y la hiperpolarizan. La miastenia gravis se ha asociado con la disminución de receptores nicotínicos de acetilcolina en las uniones neuromusculares debido al ataque autoinmune. La neostigmina y la fisoxstigmina se ha usado con frecuencia en el tratamiento de estas enfermedades. Sinapsis eléctrica. Son uniones intercelulares comunicantes que contienen canales que se extienden desde el citoplasma de la neurona presináptico al de la neurona postsináptica. Son infrecuentes en el sistema nervioso central humano. No necesitan de un neurotransmisor químico. Tienen un mínimo retraso en relación a la sinapsis química. La sinapsis eléctrica tiene la capacidad de ser bidireccional, la sinapsis química no. Ejemplo de esta sinapsis se da en el músculo ventricular cardíaco, útero y vejiga. En el pasado se pensaba que la glía era la hermana tonta de la neurona y actuaba como simple sostén o solo como función conectora de las neuronas en el sistema nervioso central y periférico. Actualmente, estudios han demostrado que la variedad de acciones muy importantes que pueden tener estas células, sobre todo en el desarrollo intrauterino del sistema nervioso, sus funciones son tan múltiples y trascendentes que sin ellas las neuronas no podrían sobrevivir ni producir sus potenciales de acción. Interdependencia neurona-glía. Existe variedad de relaciones de interdependencia entre las células del parénquima del sistema nervioso. Por ejemplo, se ha descubierto que la progesterona cerebral es fabricada por las células gliales y actúa sobre las neuronas modulando su actividad. Hay algunas células gliales que pueden tener canales de voltaje, aunque su número es insuficiente para generar respuestas similares al de las neuronas, pero pueden presentar pequeñas variaciones en su potencial de membrana. Hallazgos indican que las células gliales son probablemente necesarias para la inducción de las dendritas en el desarrollo de algunos tipos de neuronas. También se sabe que las neuronas degeneran en ausencia del tejido glial. Funciones de la neuroglia en general. Es un tejido de sostén del tejido nervioso. Intervienen en la mielinización de los axones. Intervienen en la formación de la barrera hematoencefálica por medio de los pies vasculares de los astrocitos. Cumple un papel orientador en la migración de las neuronas durante el desarrollo del sistema nervioso. Puede absorber o secretar ciertos intermediarios químicos como el GABA y el ácido glutámico. Interviene en la desintoxicación del amoníaco cuyo exceso es perjudicial para el sistema nervioso. Almacena glucógeno indispensable para el funcionamiento de las neuronas. Tiene capacidad para sintetizar proteínas. Además de las funciones descritas, las células gliales podrían tener funciones más elevadas, como la de ser responsables de ciertos tipos de inhibición presináptica y también la de intervenir en los cambios a largo plazo relacionados con la memoria. Clasificación de las células gliales. Las células gliales se clasifican en macroglia, oligodendroglia, microglia y células ependimarias. Macroglia. La macroglia y las células neuronales derivan del mismo tipo celular. Ambas se forman a partir de una misma célula madre que proviene del ectodermo. Las principales células macrogliales son los astrocitos,
participan con la microglia en actividades fagocíticas. Luego de la muerte de neuronas por procesos patológicos, los astrocitos proliferan llenando los espacios que previamente eran ocupados por neuronas, proceso denominado cicatriz glial. Los astrocitos se dividen en protoplasmáticos y fibrosos. Astrocitos protoplasmáticos son satélites neuronales unidos a la pía madre y forman parte de la barrera hematoencefálica. También pueden ser satélites vasculares, porque sus expansiones van unidas a la pared de los vasos sanguíneos. Astrocitos fibrosos se encuentran principalmente en la sustancia blanca entre los fascículos de las fibras nerviosas. Se fijan a los vasos sanguíneos y sus pies forman una vaina glial continua llamada membrana limitante perivascular. Oligodendrocitos son de tamaño intermedio, más pequeños que los astrocitos y mayores que la microglia. Está en íntima relación con los axones y alrededor de los somas neuronales del sistema nervioso central, siendo más frecuentes en la sustancia blanca. Forman la mielina a nivel periférico y se diferencian en que los oligodendrocitos mielinizan varios axones a diferencia de las células de Schwann, que lo hacen solo en uno, en el sistema nervioso periférico. Microglia son las células más pequeñas de las células gliales, descritas inicialmente por Del Río Ortega. Son las células encargadas de la inmunidad del sistema nervioso, protegen el sistema nervioso central de la invasión a microorganismos, actúan como los macrófagos presentes en la sangre, proliferan ante la injuria y tienen capacidad migratoria. No son residentes del todo del sistema nervioso central, son monocitos que inundan dicho sistema cuando se presenta lesión de los vasos sanguíneos del tejido nervioso. Recientemente se ha establecido que la microglia se origina tanto en el neuroepitelio como en la médula ósea. Estas no solo fagocitan sustancias y agentes extraños, sino que activan los linfocitos T y B. Ependimocitos son las células del sistema ventricular encefálico que varían de forma columnar a cuboides. Pueden tener cilios y están relacionadas con la formación del líquido cerebroespinal. En el adulto pueden ser células vástago-neuronales multipotenciales que generarían nuevas neuronas y glías. Dichas células se pueden dividir en respuesta al factor de crecimiento epidérmico y al factor 2 de crecimiento del fibroblasto. Aunque estas son solo una población muy pequeña de células relativamente quiescentes, aproximadamente el 1%. Los ependimocitos intervienen en la depuración de los desechos neuronales. Por sus cilios contribuyen a la circulación del líquido cefalorraquídeo y también desempeñan un papel activo en su formación. Glía radial. Las neuronas en muchas regiones son guiadas hacia sus destinos finales reptando a lo largo de un tipo de célula glial que actúa como guía. Se trata de la glía radial. Cabe destacar que la migración a lo largo de la glía radial se realiza sobre todo en regiones donde las células están organizadas en capas, como la corteza motora, el hipocampo y el cerebelo. Nuestro sistema nervioso es el complejo multifuncional y estructural, el cual tiene como unidad básica a la neurona. Es de suma importancia conocer la neurobiología de estas estructuras tan complejas para comprender las diferentes patologías que se pueden desarrollar en el sistema nervioso.